Durante varios años, han existido personajes que terminan siendo olvidados en los Looney Tunes y que rara vez son retomados en algún futuro proyecto referente a la franquicia. Pero existe un personaje que siempre persistió para seguir existiendo dentro de los Looney Tunes hasta la actualidad. Ladies and gentlemen, introducing Leon Schlesinger's new Looney Tunes star, Petunia Pig. My public, I hope you pictured my liking. I hope you liked my picking. I hope you like my picture, and I hope you like liked me in my. Shh, Petunia. Don't get excited. Don't get excited. Excited! What's excited? I'm not excited! Petunia Pig es una cerdita que nació el 3 de abril de 1937, y que fue creada por el animador Frank Tashlin, siendo que ella, a diferencia de las primeras mujeres protagonistas Looney Tunes, sigue teniendo presencia en la actualidad, algo muy diferente con las otras chicas, ya que ninguna de las primeras mujeres que aparecieron en los Looney Tunes tienen una popularidad significativa como lo es Petunia. Su diseño en los primeros cortos era de una cerdita calva que llevaba ropa elegante y estaba maquillada. Luego esto cambiaría en un corto de Bob Clampett donde Petunia haría un cameo con un diseño cambiado donde llevaría cabello, un vestido y ya no estaría maquillada como su anterior diseño. La personalidad que tenía durante sus primeras apariciones era algo glamurosa, obstinada, burlesca, pero después durante la dirección de Bob Clampett le haría un cambio de personalidad donde sería más amable e inocente, siendo la personalidad que más se recuerda de ella. Si bien Petunia Pig nació como una contraparte femenina de Porky, originalmente se tenía la intención de que fuera a ser su compañera en los cortos, algo que ya se había intentado con otros personajes, pero que al igual que ellos, no llegó a tener suerte, siendo que prefirieron que Porky tuviera de compañero al Pato Lucas. Su última aparición física en la animación fue en un corto de 1939, para después solo tener una mención en un corto de 1942. Por lo que después, Petunia no tendría más apariciones, siendo que aquí acabaría la historia de Petunia en la animación de los cortos antiguos. Pero, en realidad ella no desapareció del todo, es más, en realidad siguió teniendo presencia durante los años 40, en las historietas de los Looney Tunes. Siendo que su primera aparición en las historietas fue en el primer cómic de los Looney Tunes, donde sería un personaje secundario en un cuento que venía dentro de la historieta. Ya después en el segundo número es donde tendría algo de protagonismo, siendo que trataba sobre que Porky había recibido una carta de Petunia en los estudios de grabación, donde le pedía ayuda a Porky, debido a que unos ladrones estaban robando en un pueblo que se ubicaba en las lejanías del viejo oeste. Por lo que Porky sale del estudio y va a buscar a Petunia, donde después se terminaría enterando que lo habían puesto en los más buscados del lugar. Luego de eso, se encuentra con Petunia, que ella le explica a Porky lo que pasó, donde le explicaría que ella fue la que puso el cartel referente a Porky, porque ella buscaba hacerlo alguien peligroso para espantar a los ladrones del pueblo, debido a que el sheriff no había podido atraparlos y pensó que si hacía a Porky un bandido peligroso podría alejarlos del pueblo. Así que Porky, a sabiendas de esto, va junto a Petunia a un bar donde se encontraría a uno de los ladrones, que el bandido lo amenazaría con su arma, pero Porky lo amenaza con su pistola de agua, que el ladrón sobrepiensa demasiado de lo que va a hacer Porky, que decidió huir del lugar. El otro bandido, a sabiendas de que Porky está en el pueblo, va a buscarlo, pero se asusta al ver una moceta detrás de Porky. Terminando la historia, aquí Petunia tendría una personalidad parecida a la vista en los cortos de Bob Clampett. Resaltó este detalle porque su personalidad sería algo variada en varios números de las historietas, ya que Petunia en ciertos números de los cómics tendría una personalidad algo desagradable que tal vez a muchos no les agradaría, siendo que quizás les parecería un personaje detestable, ya que Petunia durante los años 40 hasta el final de la primera mitad de los 50 se la vería tener una personalidad quejumbrosa, exigente, obstinada, y también se llegaba a aprovechar de Porky durante varias historias de los cómics de Ash. A veces esta personalidad no llegaba a ser molesta en algunos cómics, ya que había veces que Petunia tenía algo de razón en ciertas historias, aunque son pocas las veces que sucede. Pero su personalidad en los cómics mejoraría en la segunda mitad de los años 50, hasta los 80, porque a Petunia le darían una personalidad más parecida a la vista en los cortos de Bob Clampett, siendo que la volverían amable y
simpática, pero que a veces se podía quejar, aunque esto estaría justificado dentro de la historia que se estaba contando. Lo más resaltable de ella son las muchísimas apariciones que hizo en varios números donde sería un personaje secundario, pero que también llegaría a protagonizar ciertas historias en los cómics. Incluso se la llegó a ver como la protagonista en un Full Color, demostrando el interés de la editorial por ella. Las apariciones no se detendrían ahí, porque ella aparece en los cómics spin-offs de los Looney Tunes, donde sería un personaje secundario que serviría para desarrollar una trama dentro de esta, siendo que Dash y Gold Key fueron los únicos que aprovecharon al máximo al personaje, tratándola como uno de los principales, ya que la mayoría de apariciones que hizo Petunia en los cómics, se la podía sentir como uno de los Looney Tunes principales, siendo que ella también llegó a interactuar con bastantes Looney Tunes, haciendo que se sintiera como uno de ellos durante la era de Dash y Gold Key. Aunque todo tiene una explicación y es el mismo motivo que el de Mary Jane y Sniffles, siendo que la razón por la que Petunia tiene mucha participación en las historietas, se debe a que al inicio de los cómics no tenían tantos personajes a usar, y como vieron que Petunia era un personaje recurrente en los cortos antiguos, se decidió usarla como uno de los personajes que acompañarían a Porky en las historietas, siendo que luego le inventarían a su primo Cícero para que más adelante se le terminara cambiando el parentesco para que sea el sobrino de Porky, debido a que se le veía tener más aventuras con él que con Petunia. Otra cosa a resaltar es que Petunia tuvo un buen desarrollo en los cómics, como su relación con Porky, que parecía la novia que se queja y pide mucho, pero luego en otras historietas más adelante, se va moderando pareciéndose más a una novia que se preocupa por Porky, y que solo quiere pasar más tiempo con él. También la amistad que tenía con Bugs Bunny, donde siempre lo trató como un amigo cercano en la mayoría de historias en las que aparece, incluso fue amiga de Honey Bunny, la antigua novia de Bugs, donde Petunia y ella se las llegaría a ver juntas en ciertos cómics, que también tendrían muchas apariciones siendo amigas en la mercancía de los Looney Tunes. Pero volviendo al tema de los cómics, la última aparición de Petunia en los cómics Gold Key fue en el número 109 de la serie Porky, que esa sería su última aparición debido a que los cómics de los Looney Tunes se terminarían cancelando por el cierre de la editorial en 1984, siendo que aquí acabaría la importancia que se le estaba dando a Petunia en los cómics. Pero no se sientan mal, gracias a estas apariciones que hizo en los cómics hicieron que se notara más la existencia de Petunia, que haría que volviera la animación, pero lastimosamente fue en un especial horrible de 1972 con una voz que no le encajaría para nada al personaje de Petunia. ¿No me creen? Escúchenla. Hello, movie fans. Once again, this is Petunia Pig with the latest in news and gossip from Hollywood. Scares me to watch them. If this scares you, you ought to see them up close. Oh, no. Eek! It's the Phantom of the Flickers. Pero regresaría nuevamente haciendo un cameo en el especial de Navidad de 1979, para luego seguir teniendo aún más cameos y diversas apariciones en otros medios como en comerciales animados, libros para colorear, cuentos, revistas, rompecabezas, peluches, y entre otras cosas más que se comparan con la mercancía de la conejita Honey. Aunque la diferencia con ella es que se sigue haciendo mercancía de Petunia en la actualidad. Otra cosa a resaltar es que también volvió a los cómics, pero de la editorial DC, solo que ahora su personaje no tiene la misma relevancia que se le llegaba a dar en las editoriales de Dash y Gold Key, siendo más un personaje secundario, o que solo está para rellenar el fondo en la mayoría de apariciones que hizo en los cómics de DC. Lo único resaltable es que tuvo un cambio de diseño en su atuendo, siendo que ahora llevaría una camiseta amarilla con una falda roja, aunque esta apariencia en animación solo se la llegó a ver en una serie web, ya que mayormente donde se ve este atuendo es en mercancía y cómics únicamente, porque en todo lo demás seguiría usando vestidos y otros atuendos alejados de aquella vestimenta. Pero volviendo con Petunia, una lástima la poca importancia que se le dio en los cómics de DC. Aunque todo empezaría a mejorar a partir de los 2000, porque ahí Petunia empezaría a tenerse más en cuenta su presencia en la animación, siendo que aparecería como personaje recurrente o secundario en las siguientes series de los Looney Tunes. Aunque en el show de los Looney Tunes se la pensó que fuera un personaje recurrente por los promocionales de la serie, pero lastimosamente terminó siendo un personaje episódico que solo tuvo 2 apariciones en la serie. Que esto mismo también le sucedería en New Looney Tunes, donde sus apariciones eran bien escasas.
pero donde se le daría verdadera importancia sería en Looney Tunes Cartoons, ya que ella sería tratada como un personaje principal en esa serie, teniendo incluso sus propios segmentos protagonizados por ella. Aunque le darían una personalidad bien tonta, pero seguiría conservando lo amable y simpática que lo caracteriza al personaje. Otra aparición en esta década sería en la serie preescolar de Bugs Bunny Builders, donde su participación es de un personaje secundario que protagonizaría algunas tramas de la serie. Su última aparición hasta el momento es la película más reciente de este año de los Looney Tunes, siendo El Día de la Tierra Explotó, donde sería una de las protagonistas principales junto con Lucas y Porky. Por lo que vimos, Petunia tuvo una buena participación en la animación durante los 2000, siendo que cada vez iba creciendo la importancia del personaje que alguna vez tuvo en la era de She-Hulk Kay. Es un personaje con una historia interesante, por cómo parecía persistir en no querer desaparecer de la franquicia de los Looney Tunes. Con esto ya terminaríamos con la trinidad femenina de las mujeres Looney Tunes de los cómics. La verdad fue una serie de vídeos que disfruté bastante hacer, pero siento que quizás me hayan faltado algunas cosas más que mencionar, o que quizás termine descubriendo con el pasar del tiempo, como lo de Mary Jane, que su última aparición fue en un cómic de DC del 2006, y no en aquel libro de 2003, o que DC Comics llegó a relanzar algunas historietas de la editorial Dash. Pero todo va a depender de lo que me vaya encontrando en el futuro. Antes de terminar con esto, voy a responder algunas dudas que quizás algunos en el pasado se llegaron a hacer en su momento. ¿Petunia y Bobs estuvieron enamorados en los cómics Dash? Esta pregunta se basa en que las portadas se ve a Petunia y Bobs enamorados, pero esto en realidad solo se queda en las portadas, ya que durante las historias de esos cómics simplemente se seguía con la relación entre Porky y Petunia. Así que no, Bugs Bunny no es un rompehogares en los cómics. Pero a todo esto, ¿a qué se debieron esas portadas de Petunia y Bobs? La verdad, no sabría, pero yo pienso que quizás fue que el artista de las portadas le gustaba emparejar a Bugs Bunny con Petunia, ignorando si estaba poniéndole los cuernos a Porky en el proceso. En fin, pasemos a la última pregunta. ¿Petunia podría ser reemplazada? Es muy dudoso, pero no creo que eso le pueda pasar. Quizás a inicios de los 2000 es donde podría haber sucedido aquello, pero fue todo lo contrario y se tuvo en cuenta su existencia, y no se la reemplazó por otra cerdita. No creo que le vaya a suceder un caso similar a como le pasó a Honey con Lola. Ya por último, unas aclaraciones. No destaque todas las personalidades que tuvo en la mayoría de series y otros medios porque parecía que iba a sonar bastante redundante, siendo que algunas conservan las personalidades mencionadas de los cómics y cortos antiguos, ya que a veces se la llega a ver con su personalidad amable y simpática, pero otras veces se la puede ver con aquella personalidad negativa y que nadie quiere recordar referente al personaje. Creo que hubo veces en que estuvieron mezcladas, pero no estaría muy seguro de confirmarlo. Solo puedo decir que esas son las personalidades que se llegan a ver en las series y que solo destaque la de Looney Tunes Cartoons porque ahí tuvo un cambio ligero en su personalidad. También no creo que vaya a dedicarle vídeos a otros personajes femeninos, siendo que quise hablar de estos personajes por ser la trinidad femenina de los cómics, siendo que lo destacable de ellas es la importancia que tuvieron en los cómics de las dos editoriales y que tan lejos llegó cada una en la franquicia. Ya terminando con esto, me despido, nos vemos en otro video.